Entonces vamos a ver a continuación cómo es que se hace un análisis de dentición predictivo y cómo se hace un análisis de dentición radiográfico. Pero antes vamos a ver qué es lo que pone la literatura como indicativo de las extracciones en serie. ¿Se recuerdan que es un signo patognomónico? Bueno, es algo que por sí solito nos da el nombre de la enfermedad. Ese síntoma nos da como el síndrome de Kaposi, ¿no? Entonces, igual aquí todos estos podríamos decir que son signos patognomónicos de extracción seriada, que si ustedes piensan en sus pacientitos que han visto de ayer para atrás, yo creo que los niños van a presentar 3, 4, 5 o más de estos signos, porque en nuestro medio, normalmente de cada 10 niños, 5 o 6 son candidatos a extracción seriada porque presentan muchos de estos indicativos de extracción seriadas, que dice deficiencia en la longitud de la arcada y discrepancias en el tamaño de los dientes, como los ejemplos que ya vimos. Erupción lingual de los incisivos laterales, que es la queja primera de los papás, cuando salen los laterales, salen por la parte lingual. Pérdida unilateral del canino decido y desplazamiento hacia el mismo lado de la línea media. Caninos que hacen erupción en sentido mesial sobre los incisivos laterales. Desplazamiento bucal de los segmentos posteriores. Dirección anormal de la erupción y del orden de la erupción. Desplazamientos anteriores. Erupción ectópica. Resorción anormal. Anquilosis. Dice, y recesión labial de anestesia generalmente en un incisivo inferior. Entonces son indicativos de extracciones seriadas. Quiere decir que el ver niños nos hace evitar estas bocas. En estas bocas ya se requiere una ortodoncia extensa, ortodoncia prequirúrgica, muchas cosas que se podían haber evitado empezando a temprana edad. Entonces, grábense bien estas imágenes porque esto es lo que vamos a evitar haciendo programas de extracciones en serie. Pero es muy importante que si ustedes van a animarse a hacer extracciones en serie, nuestros alumnos están aquí porque están entrenándose para eso, tienen que tener un paquete mínimo que marca la norma oficial mexicana para poder diagnosticar pacientes ortodónticos. Entonces dice, requisitos mínimos para el diagnóstico son fotografías o diapositivas, una radiografía panorámica y una serie preapical completa, radiografía lateral de cráneo o modelos de estudio, que pueden ser montados o pueden ser ortodónticos. Y que entonces, de acuerdo a qué tan bien entrenados están ustedes, es el provecho que le van a sacar a una radiografía lateral de cráneo, que decíamos que nos va a dar los problemas esqueletales en dos planos, que es el antero-posterior y el de altura, y nos va a servir para saber qué niños requieren ortopedia y dar las herramientas ortopédicas para modificar los huesos. Las radiografías panorámicas decimos que es para saber si la oclusión está completa, decimos el viejo truco de contar dientes, que todos los órganos dentarios estén presentes. En algunos otros tipos de radiografía panorámica alcanzamos a ver los cóndilos, el tabique, el septum y todos sus alrededores. Una serie panorámica que se complementa con la radiografía panorámica, o viceversa, una radiografía panorámica que se complementa con la serie periapical completo, juego de fotografías y los modelos del paciente para poder establecer un diagnóstico. Y lo más importante del diagnóstico es qué provecho le sacamos a lo que medimos. Un chango puede medir pero no puede interpretar. Entonces el diagnóstico es para el ortodoncista y depende de su entrenamiento es qué provecho le puede sacar. En esta hoja de diagnóstico vemos que tenemos los valores cefalométricos de inicio, que junto con la edad del paciente nos permite establecer una meta. Y después de esa meta, si el paciente no cumple, no coopera bien, yo tengo un tratamiento alternativo, ¿sí? Y vemos que aquí
está el análisis cefalométrico mínimo, pero que no nada más es el análisis cefalométrico, sino los problemas que nos pueda presentar el paciente, que pueden ser problemas periodontales, de ausencias dentales congénitas, de dientes supernumerarios, problemas de disfunción articular, problemas endodónticos. Todos los problemas que tenga dentales el paciente deban de estar anotados, y por cada problema tendremos que hacer un plan de tratamiento, y después de ese plan de tratamiento yo tengo que poner con qué herramientas voy a hacer lo que yo estoy proponiendo. Y después la columna de la cronología es en qué orden voy a usar todas las herramientas que puse para todos los problemas. Y ya que puse mi cronología, quiere decir que esto es lo que voy a hacer en los próximos 4 o 5 años. Yo tengo que saber qué tipo de brackets tengo que usar en la arcada maxilar, qué tipo de brackets en la arcada mandibular, cómo va a terminar por cuadrantes, si es normoclusión o funcional, qué sección de fibras transversas voy a hacer. Si hay un tratamiento alternativo, usaría los colores cafés, que ya tendremos un programa específico del llenado y de la interpretación de esta hoja diagnóstica. Y aquí lo más importante es que dice firma de autorización del padre o tutor. Firma de autorización del padre o tutor, siempre y cuando hayan presentado, se haya explicado y no le quede lugar a dudas a los padres de qué vamos a ver en los niños o qué vamos a hacer en sus niños los próximos 4 o 5 años. En 4 o 5 años, si nosotros no lo tenemos perfectamente apuntados, hasta nosotros se nos olvidó. Quiere decir que a los papás con mayor razón. Entonces quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos y decirles, sobre todo si va a haber pérdidas de piezas de adulto a futuro, hay que hacerles hincapié que son piezas a futuro, pero que son de adulto, porque si el padre no comprendió, porque a esta edad tiene puros dientes temporales, piensa que lo que le estamos diciendo es quitar dientes temporales, pero hay que explicarle, mire, no, aquí está abierto y eso lo vamos a hacer cuando su niño tenga quizá 11 o 12 años, o sea, 4 años después, que al papá se le olvidó, a nosotros también, pero para eso lo tenemos que tener apuntado. Entonces vamos a ver aquí el caso de un paciente a la edad que nos llega y observamos las características faciales de ojeras, resequedad de fosas nasales, agrietamiento de los labios, un perfil protrusivo, una sonrisa de una maloclusión. Vemos que es una maloclusión del tipo clase 1 de ambos segmentos, y que ya abajo llega el paciente con la remoción de los caninos inferiores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en ortodoncia hay que trabajar simétrico y que el paso era los 4? Bueno, aquí nomás hicieron 2, quizá porque cuando hicieron los de los caninos inferiores todavía no se visualizaba que iba a haber problemas en los dientes de arriba, pero por eso les recordamos que la historia de abajo en cuanto a apiñamiento se repite en el arco maxilar con 6 meses de diferencia, que es la diferencia cronológica en la erupción. Si no cupieron los laterales inferiores, cuanto menos los de arriba. Aquí los padres lo comprendieron porque vieron este diente detrás del canino y lo aceptaron, y en ese entonces pues no aparecen todavía los laterales, pero basta con que se observe la radiografía para que ustedes les puedan explicar a los padres que la parte de abajo se está repitiendo en el arco de arriba, que si quitaron abajo tienen que quitar arriba. Entonces vamos a ver los pasos para realizar la análisis de dentición mixta. Yo requiero un compás de 2 puntas metálico nada más en nuestra tabla y saber cómo se realiza. Entonces dice el paso número 1 que es medir de manera individual el ancho mesiodistal del lateral, central y lateral inferiores, y que yo los alinee. Entonces aquí lo estamos midiendo en la parte del área de contacto, en la parte más ancha. Yo mido un lateral y rectifico que el lateral del lado contrario mida lo mismo.
Si hay diferencia en tamaño, hacemos el tamaño de cada uno, pero en muchos de los casos son simétricos. Entonces yo en la tarjeta de diagnóstico del paciente empiezo a perforarlo. Entonces mido el central, rectifico que el otro mida lo mismo, mido el lateral, rectifico que el otro mida lo mismo, y ya los perforé en esta tarjeta. Entonces en esta tarjeta ya están perforados el ancho mesodigital del lateral, central, central y lateral, y ya están alineados, están derechitos, que es muy importante. Vamos a pasar al paso número 2, que es alinearlos en la boca. ¿Cómo los alineo en la boca? Si yo ya los tenía alineado en la tarjeta diagnóstica del paciente, y yo sé que de los 4 dientes esta es la línea media, esto es lo que me diría el central y este el lateral, yo ya tengo alineados del central al lateral. Y ahora con esta medida me voy con mi compás al modelo del paciente. Una punta del compás está en la línea media dental y el otro lo ponemos sobre el reborde alveolar, y aquí hago una muesca con lápiz o con una pluma de que cuando se enderece este lateral me va a consumir todo este espacio. Pues hago lo mismo en un cuadrante, en el cuadrante contrario, quiere decir que cuando este diente se enderece va a llegar hasta donde está esta punta del compás. El paso 3 dice saber cuánto miden mis 4 dientes anteriores, que ya los tengo aquí perforados, y dice que miden aproximadamente 26 milímetros. El paso 4 dice consultar la tabla de predicción, como la recomienda el doctor Moyes, al 75%, para poder saber el tamaño de mis dientes futuros, que no están en boca, que es el canino, primero y segundo premolares. Entonces quiere decir que en esta tabla, que hay diferentes porcentajes de exactitud, el autor nos recomienda usarla al 75%. Entonces yo aquí veo lo que midieron mis dientes, y lo que midieron, ahí me bajo y lo bisecto al 75%, y ya sé que va a ser el tamaño de mis dientes futuros. El paso 5 dice es medir el espacio disponible, que es de la cara distal del 2 alineado a la cara mesial del 6. Aquí lo estamos haciendo, de la cara distal del 2 alineado, que fue la muesca que puse, a la cara mesial del 6, lo hago en los dos cuadrantes, y veo que en los dos cuadrantes es un caso simétrico. Yo dispongo de 20 milímetros para mis dientes futuros. El paso 6 dice es obtener la diferencia entre la predicción y el espacio disponible, o sea, entre los dos pasos anteriores. Entonces quiere decir que la suma de mis dientes, ¿se acuerdan que fueron 26? Con este 26 voy a la tabla de predicción, y dice que si mis dientes miden 26, mis dientes futuros lo más probable es que midan 24 cuando máximo, ¿sí? Y que este espacio de los dientes que tengo, que nosotros le llamamos niños, va a ser al espacio disponible. Al espacio disponible, acuérdense que es de la cara mesial del 2 alineado a la cara mesial del 6. Y entonces a este espacio disponible le ponemos manzanas para que se nos facilite la manera de decir que si tengo 24 niños y 20 manzanas, sepa que el resultado es negativo, me van a faltar 4 manzanas de cada lado. O sea, tengo 8 milímetros de apiñamiento hasta este paso, y el paso 7 es sumarle el ajuste mesial de molares, que es de menos 1.7, y vamos a recordarles que este menos 1.7 sale del ajuste mesial de molares. Cuando se quedan estos molares, los premolares son más angostos. Entonces el paso número 7, agregarle a nuestro primer resultado, agregarle una cantidad negativa. Si yo ya tenía una cantidad negativa, me la va a hacer más grande, ¿sí?
Vea lo que me va a faltar. 5.7 milímetros por cada cuadrante. Vamos a ver los pasos para hacer un análisis radiográfico. Seguimos, decíamos uno, tomar una o dos radiografías. Voy a regresar un instante, porque de estos 7 pasos, la pregunta es, que ¿cuántos dientes se requieren para hacer un análisis de la dentición mixta? Dicen por ahí 4, alguien ofrece más, ofrece menos. Entonces requerimos 2 dientes, mínimo un lateral y un central. Ya los duplicamos y podemos hacer nuestro paso. Y la otra pregunta es que si el paso 7 siempre se tiene que tomar en cuenta, el ajuste mesial de molares. Decimos que el ajuste mesial de molares habrá que tomarlo en cuenta cuando haya integridad mesiodistal de mis molares deciduos, como en este caso le tenemos que agregar una cantidad negativa porque hay integridad, quiere decir que todavía no se ajuste el molar. Entonces igual conocemos la suma, la predicción de los niños, el espacio disponible. Pues quiere decir que cuánto nos salió en el análisis, que nos faltan 5, 5, 10, 7, 11.4 milímetros. Suficiente para concluir que es un programa de extracciones por el apiñamiento severo. Tenemos que tomar una o dos radiografías periapicales de niño, pequeñitas que salen, se pegan muy bien al costado y la imagen es clara. Una donde podamos ver y despejar el 5, una el 4 o una el 3. Si yo tuviese esta, aquí en esta misma podría usar para despejar 5 y 4. Paso 2, tener un modelo de estudio que es el que nos manda el gabinete. Y el paso 3 es saber hacer una regla de 3 para quitar la distorsión radiográfica. Y este sería el planteamiento para empezar a hacer la regla de 3 para despejar el segundo premolar. Lo haríamos de la siguiente forma, decimos que si el E en la radiografía es al E en el modelo, el 5 en radiografía, si el E en la radiografía es al E en el modelo, 5 en la radiografía es AX en boca decimos que vamos a despejar el segundo premolar, vamos a sustituir la fórmula por la medición real de los dientes. Aquí vemos lo que decía la fórmula, aquí se alcanza a ver la punta del compás, lo estamos midiendo con este compás, que si el E en el modelo que mide 10 es al mismo diente, pero en el modelo de yeso que mide 10 y medio, el 5 radiográfico va a ser a X en boca. El 5 radiográfico mide 9, ya tengo 3 valores conocidos, ya puedo despejar. Entonces quiere decir que el tamaño real de mi segundo premolar va a ser de 8,5. Este fue el planteamiento, aquí está sustituido por valores y aquí está el resultado. Se está despejando el 4 de la misma manera que el 3.
Estamos diciendo ahora que si el D radiográfico es a 8 en la radiografía, como ese D en el modelo que es 8, va a ser a lo que mida nuestro cuarto radiográfico, que mide 9. Entonces ya con 3 valores conocidos podemos ya despejar las incógnitas y saber el tamaño real del. Vamos a hacer una pequeña pausa y repetimos desde un paso de por aquí. Entonces, control y F.